peruana, violación está incluido desde los tocamientos, ¿no? O, bueno, otro tipo de formas que antes que no se consideraban necesariamente violación. Claro, cuando hablamos de abuso también hablamos de relaciones asimétricas, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Hay relaciones asimétricas. Por ejemplo, si un adulto le enseña las partes genitales a una niña, es un abuso sexual. Y a veces los padres no denuncian este tipo de hechos porque dicen, bueno, pero mi hija está bien, esos son no los la violaron. Exhibicionistas. Claro. Que se paran en una esquina o que van a la parte de atrás de los colegios, claro, y muestran sus genitales. O algunas veces familiares mucho más cercanos, algún tío, algún primo que le muestra pornografía en la red, que se muestra sus genitales. Entonces, a veces los padres estas situaciones no las toman con importancia, pero no las toman como un abuso sexual. Y muchas veces no asumen la parte legal por el qué dirán, por el temor, por la vergüenza. Eso es muy cierto lo que tú dices. Creo que los que hemos tenido prácticas en centros de salud, hemos visto que esto es muy común, porque como bien decías tú también, generalmente los que abusan son familiares, gente que está en el entorno, y el papá y la mamá al final por esas razones deciden no denunciar. Es que hay la filosofía de que uno mismo es juez, fiscal, abogado, entonces no quieren ejercer la justicia, ¿no? Ellos no quieren meterlos presos, pero hay que hacerles entender a estos señores, a estos padres de familia, que la justicia es quien determinará cuál es la condena, no es la persona. O sea, nos toca a los adultos responsables de ese niño o de ese menor abusado denunciar el hecho. Pero a la justicia le tocará determinar cuál es la condena, ya no es parte nuestra. Así es, y además creo que los papás, no sé si tú coincidas, creo que muchas veces no son conscientes del daño emocional, y un daño emocional que no solo es en el momento, sino que puede durar toda su vida. O sea, lo que puede generar en los menores. Correcto. Yo hablaba con unos padres de familia que estaban muy reacios a denunciar un abuso sexual en específico, y yo les decía, si a su hija le hubieran cortado un dedo, o una mano, o una pierna, ¿usted denunciaría el hecho? Pero por supuesto que sí. Mira, pero este abuso sexual no lo denuncia porque no lo ve, porque aparentemente sigue completa y está todo bien, ¿no? Y la parte psicológica, aparentemente, y la parte psicológica la asumen como, bueno, mientras esté bien físicamente, si yo la veo completa, ¿acaso algún daño le han hecho? Entonces, esa es una fractura psicológica que va a acarrear a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque un menor, cuando estamos hablando de abusos de menores, tiene que ser protegido por la familia más cercana, por los cuidadores parentales que son los padres, o alguien que esté, algún tío, algún abuelito que esté cerca. Entonces, si el menor no recibe la ayuda adecuada, y esa es la rectificación del abuso en realidad, esta es la rehabilitación del abuso, el poder recibir la justicia, la rectificación de esta situación. Si no recibe esa ayuda adecuada, pues en su memoria va a quedar establecido este evento. Cuando sea adulta esta persona, entonces va a recordar que sus padres no hicieron mucho por esta situación. Entonces va a creer que la violencia como tal es un estilo de vida y va a seguir violentándose. Eso probablemente en la adultez va a generar fantasías de tipo sadomasoquistas que en algún momento va a llevarlas a la práctica en la vida real para atenuar el dolor emocional detrás de esa experiencia sexual. O quizás una represión total de su sexualidad. Correcto. Y se cierra a toda experiencia afectiva amorosa. Mujeres que sienten dolor durante la relación sexual es un indicador claro de abuso sexual durante la infancia o la adolescencia. Anorgásmicas también. Dime, tú has dicho algo que me parece que es importante, ¿no? La familia, los padres, el entorno familiar son los primeros en proteger. ¿Qué pasa cuando el menor siente que esta familia no lo protege, que ha sido abusada sexualmente y que los papás por diferentes razones lo dejan pasar, no lo denuncian? Esa desprotección que va a sentir el menor o la menor, ¿cómo le va a afectar emocionalmente en su vida? Aquí se va a activar un esquema que nos va a decir que el menor va a cerrar la historia con respecto a sí mismo. ¿Qué significa? Los menores tienen por lo común un pensamiento de tipo egocéntrico. Todo, menores y mayores, también llevamos esa característica a lo largo de la vida. Todo se relaciona con respecto a mí, sobre todo en los menores. Entonces, un menor que es abusado y que no recibe la ayuda adecuada por aquellos que necesitarían dársela, va a llegar a la conclusión de que él
algo malo tenía y por eso recibió el abuso que recibió. O sea, es mi culpa que hayan abusado de mí. Yo algo malo tengo, algún defecto debo tener para que hagan esto conmigo. Entonces, ese pensamiento se va a volver en una creencia en el futuro y la va a mantener a lo largo de su vida. Algo malos tengo, si supieran realmente quién soy por dentro, no me amarían. Entonces, van a comenzar a generar dependencia en sus relaciones futuras con hombres que aparentemente le den cariño, pero no van a querer soltarlos, ¿no? Van a engancharse, pensando, si descubren quién soy yo o lo que realmente a mí me pasó, me van a dejar o me van a abandonar. Y es por eso que a veces hay mujeres que aceptan todo tipo de maltratos y se entrampan en esas relaciones obsesiva-compulsivas. Claro, hay mujeres que siguen siendo abusadas, o sea, se buscan otro abusador. Durante la infancia tuvieron un abusador y en la adultez buscan otro. O sea, se vuelve un estilo de vida. Se vuelve un estilo de vida, se vuelve en todo el ciclo vital. Comienzan a tener abusadores. Entonces hay mujeres que son abusadas por sus parejas. Algunas personas creen que no hay violación sexual en el matrimonio y sí la hay. Por supuesto. Cuando hay coacción por parte de la pareja hay violación sexual. Otras mujeres se vuelven encuentran abusadores también en sus hijos, no tal vez del tipo sexual, pero sí del tipo emocional. Entonces ya no solamente abusa el marido, sino abusan los hijos de ella. Entonces es un estilo de vida. ¿Cuándo termina y cuándo se rehabilita una persona que fue abusada sexualmente? Cuando deja de actuar como una víctima de abuso sexual. Porque también la victimización es un rol. Entonces, en este rol de víctima muchas veces la gente gana algunas cosas. El punto es cuál es el costo que paga y cuál es la ganancia que recibe. Muchas veces el costo es un alto costo y la ganancia es muy, muy bajita. Y para superar este trauma, esta situación de víctima, como tú bien dices, tiene que dejar de serlo. ¿Eso qué implica? Implica denunciar, implica que se haga justicia. Implica que se haga justicia, implica no atacar, porque muchas veces se cree, no, yo no quiero atacar como me atacaron, ¿no? Entonces, pero el hacer justicia no es atacar, es defenderse, ¿no? Una cosa es atacar y otra cosa es defenderse. Entonces, implica el buscar esa justicia, el permitir que la ley intervenga, aunque muchas veces hay vergüenza y hay muchas situaciones familiares y a veces, Andrés, hay mucho dinero de por medio. Las herencias se pierden muchas veces cuando el abuso sexual se da de alguna forma. Entonces, a veces hay mucha situación de por medio que no permite que se denuncien o se hagan este tipo de intervenciones. Correcto. Así es, y de esos tenemos muchos ejemplos aquí en nuestro medio, lamentablemente. Ahora, el abordaje tiene que ser un abordaje profesional y también hay que, mientras más abordajes encontremos, mucho mejor. Solo que hay algunas situaciones y a veces no hay protocolos adecuados de abordaje, Andrés. El problema es que cuando el abuso sexual se da, muchas veces la reacción al abuso es más traumática para el menor que el abuso en sí mismo. Bueno, y ahí tendríamos que hablar un poco de los protocolos de justicia que, bueno, pueden resultar realmente bastante incómodos porque tienen que pasar por la declaración a la policía, luego la pericia, luego la entrevista con el fiscal, luego el mismo juez, otra vez el juez quiere comprobar. Además, si es que tiene un abogado de una parte, revictimización. Entonces son como 5 o 6 personas o momentos con los cuales el menor tiene que volver a revivir la situación traumática. Pero pese a todo eso, bueno, es el único, no vamos a cambiar ese mecanismo, lamentablemente, que ha establecido la justicia. Pero creo que después viene el tema del abordaje que lo debe hacer la familia, por medio de profesionales. Ahí sí creo que puede marcar la diferencia entre la familia que lo hace y la familia que no lo hace y que lo deja ahí. Correcto. Entonces, el abordaje va a implicar no solamente a la persona que fue abusada, que va a manifestar la mayoría de síntomas, sino también a la familia, porque muchas veces, como tú decías, la reacción posterior al abuso es más traumática que el abuso en sí mismo a veces. Muchas veces los menores se sienten culpables por la reacción que tuvieron sus padres, las familias se pelean, se dejan de hablar, se dejan de ver, entonces se sienten culpables por eso. Por eso el abordaje tiene que ser familiar, y en este abordaje tenemos que enseñarle al menor que si
si bien es cierto, vamos a tocar este tema en específico en algún momento, si fuera un menor en este caso, lo estamos haciendo para ayudarle, porque va a haber sintomatología asociada al abuso sexual, como es ansiedad, depresión, trastorno por estrés postraumático, que se va a manifestar. En el caso de niños, niños y adolescentes se autolesionan, se comen las uñas, se jalan el cabello, empiezan a cortarse o tienen conductas sociales de riesgo como consumo de alcohol y drogas o relaciones sexuales prematuras también. Cuando hay abuso en la infancia, la precocidad sexual se manifiesta en la adolescencia. Hay bastante promiscuidad sexual, ¿no? Correcto. ¿Por qué? Porque ya se iniciaron. Las experiencias sexuales se van a fijar en la vida de las personas y estas se van a manifestar a lo largo de su vida. Si son experiencias sexuales positivas y agradables, pues se van a seguir repitiendo. Y si fueran negativas y desagradables, van a buscar el mecanismo para mitigar el dolor emocional y manifestarlas de alguna manera. Vemos en la literatura actual, ha salido una novela erótica muy de moda ahora, que es toda una trilogía que la van a llevar a la pantalla grande. 50 sombras de Grey, que es una trilogía de sadomasoquismo. Entonces es una trilogía donde la experiencia sexual se ve con todas las fantasías sexuales que mucha gente tiene y de las cuales no se habla, Andrés, o no hay un camino claro a seguir sobre si me gustaría ser atado, golpeado o maniatado de alguna forma durante el acto sexual. Entonces, mira cómo esta trilogía, dicen que las primeras 2 semanas vendieron 2 millones de copias en Estados Unidos. Es algo increíble. Se está vendiendo a nivel mundial, pero hay que ser precavidos en esta lectura y hay que tener discernimiento y juicio crítico, que a veces no lo hay, ¿no? Se desarrolla. Y sobre todo me imagino que tú traes a colación este tema de esta lectura, porque eso también habla cómo nos relacionamos los seres humanos hoy en día, porque nuestra sexualidad no está aislada, es un reflejo de cómo nos relacionamos en el día a día con las demás personas, ¿no? Correcto. Y de por medio, si es que hay violencia, si hay agresión, en la sexualidad también va a haber esto. Correcto. Ideas como si se fija en mí es porque algo bueno debo tener. ¿Qué de bueno debo tener yo para que él esté conmigo, para que ella esté conmigo? Son creencias que vienen desde la niñez o desde la infancia, justamente con los padres, ¿no? Y que se ve alterada o trastocada cuando se produce el abuso sexual. Ahora, en el caso de los menores, la terapia que tienen que seguir, la psicoterapia que tienen que seguir, en algunos casos sé que incluso tienen que ir donde el psiquiatra porque caen en serios problemas de depresión o incluso empiezan con algunos problemas o trastornos en su personalidad, pero la psicoterapia, es decir, el tratamiento con el psicólogo va a ser fundamental. Correcto, va a ser fundamental porque necesitamos un cambio de creencia y un cambio de perspectiva. En primer lugar, enseñarle que él no tiene la culpa de lo que ocurrió, que es una víctima en ese momento de las circunstancias o de las personas que estuvieron alrededor. En segundo lugar, que deje de ser víctima, porque ese rol lo ha llevado y lo ha llevado muy bien. A veces llegan a la psicoterapia no en el momento, sino posterior, cuando ya se han deteriorado bastante. Nadie llega con una cultura preventiva a la terapia, Andrés. Llegan Disculpe que te interrumpa, vamos a continuar hablando de eso, pero mejor la vamos a atender primero a Juana, que nos llama desde el Cercado. Muy buenos días, tu pregunta para el doctor, Juana. Muy buenos días. Quisiera hacer una pregunta al doctor. Doctor, ¿cómo podemos reconocer cuando los niños son abusados por otra persona? Y su dirección, por favor, doctor. Muchas gracias. Gracias a ti, Juana, por la pregunta y por seguirnos todos los días aquí en Hola Arequipa. Bueno, la dirección la vamos a dar al final de la entrevista, como siempre, tanto los teléfonos como la dirección. Qué interesante, las características. A veces, pues, los papás pasan por alto una serie de características y síntomas que los niños ya están presentando. Bueno, las características fundamentales van a ser problemas conductuales, porque los niños van a manifestar sus problemas emocionales a través de su conducta. Van a ser problemas de bajo rendimiento escolar en el colegio, cuando a nivel de intelectual son normal o normal alto o hasta a veces superior, pero van a tener un bajo rendimiento escolar, y problemas en sus relaciones interpersonales, conflictivos, aislamiento, tristeza, entonces ansiedad,
problemas de alimentación, problemas de sueño, pesadillas. Entonces todas estas características ya van a denotar algunos indicadores de abuso. Ahora, un padre que no se dé cuenta que su hijo está siendo abusado, que fue abusado, es un padre que no está prestando atención a su hijo. Muy descuidado, porque como que se van a los extremos, ¿no? Niños muy introvertidos de un momento a otro, o por el contrario empiezan a ponerse agresivos por momentos violentos. O muchas por veces los rabietas. padres también confían demasiado en los familiares y ese es el problema. Muchas veces los padres dicen, hijo, ten cuidado de que nadie te toque, y ese nadie puede ser el señor de la movilidad, ese nadie puede ser el profesor, ese nadie puede ser alguien de la calle, pero ese nadie no es tu tío, tu primo, tu hermano, el compadre, tu padrino. O sea, cuando a los niños tenemos que ser específicos con los niños. Si tú le dices que no te toque el profesor, el señor de la movilidad, el que está en la calle, bueno, mientras ellos no me toquen está bien, pero ¿y si me toca mi tío? ¿Qué pasa? ¿Está bien o está mal? Entonces, eso significa, porque claro, el tema físico, podríamos decir que quizás si son muy menores, incluso vamos a ver que hay laceraciones o heriditas, no sé, o hay sangrado en su ropita interior o en sus genitales, ¿no? Por atrás y por adelante, vamos a ir por aquí, pero suponiendo si el niño es un poco mayor, quizás ahí viene el otro tema, es que los padres no hablan del tema de sexualidad con sus hijos. No lo hablan, no lo hablan. Porque por ahí a veces uno puede llegar a conocer, ¿no? Cuando le preguntan, oye, cuando el papá y la mamá le están hablando a sus hijos, ¿no? ¿Cómo es el tema de las relaciones sexuales? Y hablan con el niño y ahí es cuando el niño cuenta, a mí me hicieron esto, yo hice aquello, claro. Y ahí sale recién la verdad. Estaba en Lima la semana pasada y una madre de familia estaba muy preocupada porque su niño estaba tocando los genitales. Su niño de 5 años le tocaba los genitales a su hermanito más pequeño y a otro niño también lo había visto tocar. Entonces decía, ¿habrán abusado de mi hijo? ¿Qué estará ocurriendo? ¿No? Muchas veces la sexualidad humana también inicia con la curiosidad, ¿no? Entonces en los niños pequeños no va a haber morbo, entonces la conducta se va a manifestar de una manera hasta natural y pública. Entonces necesitamos también ver eso, ¿no? Algunos indicadores de su vida sexual en la comunidad. Pero también, Andrés, necesitamos que los padres tengan mucho cuidado con los amigos que vienen a la casa, ¿no? Con los amigos de los hijos mayores que vienen a la casa. Algunas veces los padres permiten que estos amigos se queden a dormir, que se queden en algún lugar, y a veces esas situaciones también lamentables ocurren de abuso durante esas quedadas en la casa que no deberían darse. Pero hay un punto importante también, Andrés, aquí, que ningún padre de familia permitiría que un extraño duerma en su casa o duerma en la cama junto a su hijo. Pero eso a nivel real y físico. Pero, Andrés, te pregunto, estos celulares que ahora los chicos manejan, no son agentes extraños que lo tienen debajo de la almohada, entonces ahí se toman una foto semidesnudas las chicas o a veces desnudas y se la mandan a un extraño. Entonces es otro tipo de abuso también que se da. Nadie dejaría que venga un extraño a dormir al lado de su hija, pero sí le permitimos a nuestra hija dormir con el BlackBerry, con el smartphone, con el Galaxy. Y hay canales donde entran cualquier persona, gente que no se le conoce, y empieza a decirles cosas obscenas a los niños o adolescentes. Eso es un abuso sexual. Y los niños, claro, porque yo he tenido también algunos casos, y dicen, es que no está hablando conmigo, no sé quién es, pero está en el canal. Yo entro porque estoy hablando con mi amigo o con mi amiga, pero están constantemente igual con ese tipo de mensajes, ¿no? Entonces ahí realmente los padres y las entidades educativas deberían un poco pensar qué hacer con ese tema, ¿no? No dejarlos desde pequeñitos. 7, 8 años ya están con el celular, ¿ya? Porque los papás ya los regalaron. Y en las redes sociales. Y en las redes sociales, ¿no? Necesitamos tener políticas de prevención y también de privacidad, sobre todo en las redes, ¿no? Pero los padres muchas veces regalan cosas que ni ellos saben manejar ni utilizar. Entonces, es porque está de moda. Y porque el chico quiere, la chica quiere. Y qué ahora... vergüenza sacar un celular de menos costos. Exacto, y ahora son los chicos los que dirigen a veces la relación familiar. Carlos, ¿qué hacer con la familia? Porque ya, por un lado atendemos a la menor, al menor, ¿no? Pero ¿qué pasa si el papá sigue atormentado, la mamá también?
las relaciones entre los padres muchas veces se alteran porque el papá le empieza a echar la culpa a la mamá o viceversa, es tu culpa, tú dejaste, tú, y empieza todo un conflicto. Muchas relaciones incluso eso marca en toda la vida familiar, que de acá a 20 años, cuando miramos hacia atrás decimos, ahí cambió mi familia en ese momento. Hay que trabajar con la familia para que deje de ver también a la persona que fue abusada sexualmente como el pobrecito o la pobrecita o al revés, también el otro extremo, ¿no? Como que son culpables. Claro, o el culpable. Yo te dije que no hicieras eso, que tú no fueras. Por vestirte de esa manera. Y a las mujeres se les critica mucho por su manera de vestir, Andrés, cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, los padres tienen que cambiar la perspectiva de la persona que fue abusada, ¿no? Ni tener pena en extremo, ni echarle la culpa completamente, sino que la vean como una persona normal, una persona que ha vivido una experiencia traumática, pero esa experiencia traumática se puede superar, porque siempre el pronóstico va a ser favorable, a no ser que sea un abuso continuado de mucho tiempo y de muchos años. Ahora, hay recursos que te pueden ayudar también en esta experiencia, recursos no solamente psicológicos, recursos sociales, recursos hasta religiosos que te ayudan en esta etapa, con siempre algún tipo de guía o algún tipo de claridad en este tema, porque muchas veces el aspecto religioso, en vez de ayudar, disminuye, ¿no? No aporta sino resta, cuando aquellos líderes religiosos llevan estos casos, lo ven como una situación pecaminosa, como alguna demonización. Entonces ya el abusado siente que tiene un espíritu de lujuria dentro y hay que exorcizarlo. Entonces hay que tener mucho cuidado también. Hay algunos ámbitos religiosos que lo llevan a un nivel muy profesional, un equipo también de trabajo que pueden ayudar, pero necesitamos tener guía y orientación, no en cualquier lugar, porque imagínate, la llevas a la menor a una iglesia queriendo buscar ayuda y terminan haciéndole un exorcismo. ¿Cómo sale esa persona, esa vida emocional se fractura? Ahí van a trabajar mucho la culpa y la menor se va a sentir culpable por todo lo que... Sí, yo he escuchado opiniones, ¿no? Te pasó eso porque no hiciste caso a la mamá, porque no hiciste caso, o sea, le trabaja más bien la culpa, ¿no? Entonces hay que tener ahí mucho cuidado. Lo cierto, amigos y amigas que nos están viendo en este momento aquí en Hola Arequipa, hay que tener mucho cuidado con los menores. Tal vez los hijos sean lo más preciado que una familia, que los padres pueden tener, y hay que tener mucho cuidado, pero hay que conversar con ellos, hay que hablarles del tema de sexualidad desde pequeño. Creo que una forma de prevenir de esto es hablarles de su cuerpo, pero también hablarles de su mentecita, ¿no? A lo que no pueden arriesgarse y hablarles de esto, pero sigue lamentablemente habiendo padres que piensan que si le hablan del tema de la sexualidad, es despertarlos, es inducirlos más bien a eso. Eso se va a dar definitivamente de una manera u otra. Pero a los niños pequeños, sobre todo, Andrés, la prevención viene con... No a todos se les besa, no a todos se les abraza. A veces la idea social de besa y abrazo y besito aquí, besito acá. Entonces, ¿qué pasa si justo está el abusador ahí y tengo que besarlo y abrazarlo socialmente? Entonces, a los niños hay que decirles, puedes saludar y a quien quieras tú besar y besar, hazlo. Y si no te sientes cómodo haciéndolo, no lo hagas. Basta con el saludo. Pero hay que enseñarles a los padres, sobre todo. Muchas veces los padres llevan a consulta a los hijos y son los padres quienes necesitan terapia y no los hijos necesariamente. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Interesante el tema para seguir conversando, pero el tiempo, como siempre en televisión, es tirado. Solo permíteme invitarles, la próxima semana vamos a tener 3 talleres gratuitos, completamente. El martes está dirigido a las mujeres de 7 a 9. El miércoles vamos a tener un taller de dependencia emocional, completamente gratuito. Y el viernes de 4 a 8, que es el taller de Curando a mi Niño Interior, que este viernes también lo vamos a hacer, pero la próxima semana, estos 3 días, completamente gratuito. Martes y miércoles de 7 a 9 y viernes de 4 a 8. Muy bien, ¿y dónde? En calle Garcilaso de la Vega 207, Humacoyo. ¿Algún punto de referencia? A una cuadra del Parque de la Católica, el Parque Libertad de Expresión. A una cuadra del Parque Libertad de Expresión. ¿Hacia arriba, hacia abajo? Hacia arriba, paralela a la avenida Egmil. Muy bien, paralela a la avenida Egmil. Ya es recontra fácil de llegar. Calle Garcilaso de la Vega 207, Humacoyo. También puede comunicarse al 27 29 48. Les repito, 27 29 48.